Hola a todos. Hoy abordamos un tema que toca el corazón de nuestra comunidad. Si un pastor cae en adulterio, ¿puede volver a pastorear? Este cuestionamiento ha resonado profundamente en muchos hermanos tras la reciente polémica con el pastor Steven Lawson, quien con gran tristeza confesó su pecado y fue removido de su cargo. Las consecuencias del pecado son devastadoras, no solo para el individuo, sino para toda la iglesia. ¿Cómo enfrentamos la restauración y el perdón en estos casos? Hoy escucharemos las valiosas perspectivas de pastores como Miguel Núñez, Paul Washer y Henry Tolopilo. Ellos nos brindarán un entendimiento claro y fundamentado sobre el proceso de restauración y las lecciones que podemos aprender. Al final, compartiremos un breve sermón sobre el pecado sexual y las terribles consecuencias que acarrea, recordándonos la importancia de vivir en integridad y arrepentimiento. Te invitamos a quedarte con nosotros, porque este es un tema que merece nuestra atención y reflexión. Vamos juntos a profundizar en esta importante conversación. Bueno, otra vez, yo creo que tenemos que decir que muchas de estas preguntas no son tan simples como parece, porque, para comenzar, la pregunta no me especifica qué tipo de pecado sexual, no especifica qué tipo de líder, tampoco me especifica en qué momento de la vida del líder esto ocurrió, y tampoco especifica si esto es un pecado conocido, recurrente, esto es algo completamente ajeno a la vida del líder y muy accidentalmente ocurrió algo que quizá pudiera tener otra connotación. Entonces déjame comenzar diciendo, la mayoría de las personas que hacen estas preguntas están pensando en la figura pastoral. Cuando hablan de un líder, están pensando en la figura pastoral. Entonces, si un pastor comete un pecado sexual y cuando hacen esa pregunta, casi siempre están pensando en adulterio y casi siempre están pensando en un adulterio que llevó a la fornicación, porque eso es como se da en muchos de estos casos. Yo diría que de manera general, en la mayoría de esos casos, y yo no sé si cuando digo mayoría me estoy refiriendo al 50+1 o al 95%, para que no me malinterpreten, en la mayoría de los casos, simplemente de manera general. Yo creo que ese es el caso, porque la mayoría de las personas que caen sexualmente con fornicación durante su pastorado son personas que vienen luchando con problemas de carácter, con problemas de dominio propio, con problemas de lujuria por mucho tiempo. Son personas que incluso cuando se hacen las historias, muchas veces tuvieron noviazgos múltiples, otras veces cuando se revisa la historia, son personas que han tenido problemas con pornografía, son personas que han tenido problemas con sus ojos, donde la misma esposa le ha estado llamando la atención, porque sus ojos frecuentemente se van hacia el sexo femenino. Entonces, en la mayoría de esos casos, definitivamente que lo descalifica, porque su carácter ha estado deformado por mucho tiempo. Por otro lado, muchos de estos casos representan, cuando son descubiertos, representan adulterios repetitivos y recurrentes, y por tanto estoy poniendo esos casos bajo la misma sombrilla. Luego, entonces, quisiera hacer algunas anotaciones puntuales. Cuando hablamos de pecado sexual, ¿nos estamos refiriendo a fornicación? ¿Nos estamos refiriendo a pornografía, por ejemplo? Yo creo que esas dos cosas no son las mismas cosas. Tendríamos que separarlo y deben ser tratadas de manera diferente. Cuando hablamos de pecado sexual o de adulterio, ¿estamos hablando de fornicación o estamos hablando de alguien que tuvo una relación sentimental con palabras y que no pasó de ahí? Eso hay que tratarlo de manera diferente. También estamos hablando nosotros de alguien que cometió un pecado sexual antes de casarse o después de casarse, porque estamos hablando de antes de casarse. Yo creo que eso tiene un tratamiento diferente allá después de haberse casado. Estamos hablando de alguien que ha llevado una vida irreprochable por muchos años y ocurrieron algunas cosas muy puntuales en su vida después de años de fidelidad y hubo un adulterio donde no hubo fornicación o quizás donde sí hubo fornicación. Entonces estamos hablando de cosas diferentes y yo no quisiera, sin conocer los detalles, dar una respuesta como que un solo tamaño le va a servir a todos, porque no es cierto. Creo que el principio que establecí al comienzo de esta respuesta sí es
bueno y válido y quiero dejarlo bien sentado para luego dejar un poco más en el aire las particularidades de estos otros casos que estoy hablando. Lo que sí es difícil es restaurar un pastor, yo diría imposible, dentro de la misma iglesia donde él ha caído, porque el nivel de respeto se fue al suelo y levantar ese pastor ahí mismo en un tiempo que le permita retomar su púlpito es casi una imposibilidad. Algunas iglesias lo han hecho, pero yo creo que ha sido una mala decisión. Si eso va a ocurrir, yo creo que el pastor debe salir a otra iglesia, ser restaurado en otra iglesia, ser sanado, y después de un largo tiempo esa otra iglesia, y con el consejo de varios pastores, decidir en qué caso es que estamos. Estamos en un caso donde el pastor ha sido descalificado permanentemente por el tipo de adulterio que ocurrió y cómo y la forma, o estamos frente a un caso donde realmente el pecado sexual fue de tal naturaleza que no necesariamente. Estamos frente a un caso escandaloso en la congregación, o estamos frente a un caso que incluso nadie sabe en lo más mínimo que esto ha ocurrido. Esos casos yo lo voy a dejar para que el cuerpo pastoral lidie con esos casos de manera individual bajo estos principios que dejé establecidos. Un pastor que comete adulterio, se divorcia de su esposa, ¿puede en algún momento retomar el ministerio como pastor? Yo creo que hay un pasaje que por lo menos brinda luz en cuanto a la respuesta. En primer lugar, pienso que no, porque un anciano, sobre todas las cosas, debe ser un hombre irreprensible. O sea, que no haya reproche en su vida, algo que le acuse como descalificante en cuanto a su ministerio. Y en Proverbios, creo que 6, Proverbios 6, versículo 32 a 33, leemos estas palabras de Salomón. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Para empezar, el que comete adulterio ha sido necio. Y destruye su alma el que lo hace. Heridas, dice el versículo 33, heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Eso es una declaración muy importante. Hay algo en el adulterio que causa que esta persona continúe con esa afrenta que dice el pasaje, no se borrará. Ahora, es cierto, la persona se arrepiente, viene al Señor pidiendo perdón, el Señor perdona, nos limpia de todo pecado, pero algo queda en esa vida y hay algo de reprensibilidad que nunca se irá, y aunque pidamos perdón y recibamos el perdón de Dios, hay algo que ese hecho en sí nos hace reprensibles para tomar a cargo la responsabilidad del pastorado o de ser anciano en una iglesia. Eso tarde o temprano se va a saber, va a ser parte de su resumen, por decirlo así, y va a traer reproche a su vida y por lo tanto reproche al ministerio. Así que por esa razón yo diría, hay una diferencia entre cometer adulterio y tal vez algún otro tipo de pecado, porque específicamente dice que esa afrenta no le dejará. Ahora, esa no es la última palabra, pero es la mía. No, en realidad, la sabiduría de Dios, estamos hablando de algo de la iglesia. Entonces vamos al Nuevo Testamento buscando la respuesta, pero encontramos bastante sabiduría en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, y podemos ver la riqueza de la sabiduría de Dios. Esta es la razón. Yo estaba de acuerdo con la respuesta. Cuando usted empezó a hablar y compartir su opinión, pero yo nunca había visto Proverbios 6. Y yo he leído Proverbios 6, pero nunca había aplicado el texto de esta forma. Y ayudó bastante. A lo largo de la Biblia encontramos numerosas advertencias sobre diferentes pecados. Se nos instruye a resistir, orar para evitar caer en tentación, a no matar ni adorar ídolos. Sin embargo, cuando se trata de inmoralidad sexual, el tono cambia drásticamente. En 1 Corintios 6, 18,
El apóstol Pablo no sugiere resistir o orar, sino que ordena, huyan de la inmoralidad sexual. Esta orden clara subraya la gravedad y urgencia con que Dios considera este pecado en particular. No hay lugar para la negociación ni invitaciones al enfrentamiento. La única respuesta adecuada es una huida inmediata. ¿Por qué este enfoque tan diferente? Para entenderlo, debemos profundizar en la naturaleza del pecado sexual y su impacto en nuestras vidas. A diferencia de otros pecados que pueden ser ocasionales o más visibles, el pecado sexual puede arraigarse profundamente en nuestro ser, afectando no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes, emociones y espíritu. Este tipo de pecado tiene el poder de distorsionar nuestra percepción, nublar nuestro juicio y alejarnos de Dios. Por eso, la orden de huir no es solo una estrategia defensiva, sino una cuestión de supervivencia espiritual. Considera por un momento por qué huimos. Lo hacemos de situaciones de peligro inminente, como zonas de guerra. El uso de la palabra huir no es casual, transmite una urgencia y gravedad que no podemos ignorar. El pecado sexual no es algo para experimentar o probar nuestros límites. Es algo de lo que debemos alejarnos lo más rápido posible. Este lenguaje evoca imágenes de una amenaza extrema y debemos ver el pecado sexual como una amenaza a nuestra vida espiritual. Debemos huir de la tentación sexual con la misma urgencia y determinación. No hay tiempo para dudar ni espacio para racionalizar. La orden es clara: huye. Este enfoque radical puede parecer exagerado, especialmente en una cultura que a menudo banaliza o glorifica la inmoralidad sexual. Pero la sabiduría de Dios trasciende las normas culturales. Él comprende las consecuencias a largo plazo de nuestras elecciones y lo que está en juego al involucrarnos en el pecado sexual. ¿Por qué el pecado sexual es tan peligroso? La respuesta radica en su naturaleza única. Pablo dice que todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Hay algo profundamente personal en el pecado sexual que lo hace especialmente devastador. A diferencia de otros pecados, este involucra nuestro ser físico de una manera singular y profunda. Al participar en inmoralidad sexual, estamos utilizando nuestro cuerpo como un instrumento de pecado, violando el propósito sagrado que Dios le dio. En 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, dado por Dios. Cuando pecamos sexualmente, profanamos ese templo y corrompemos lo que Dios quiso que fuera sagrado. Esto es una violación de nuestro cuerpo físico y de nuestra identidad espiritual como templos del Espíritu Santo. Además, el pecado sexual tiene el potencial de esclavizarnos. A diferencia de otros pecados que pueden ser ocasionales, este tiende a convertirse en adicción o compulsión, arrastrándonos más y más profundo. Cuanto más nos involucramos, más difícil es escapar, como una telaraña pegajosa que nos atrapa. Esta naturaleza adictiva está vinculada a cómo Dios diseñó nuestra sexualidad. La intimidad sexual está destinada a ser una fuerza unificadora poderosa dentro del matrimonio, creando un vínculo profundo entre esposo y esposa. Cuando esta fuerza se malinterpreta o se utiliza indebidamente fuera de los límites del matrimonio, no pierde su poder. Por el contrario, se transforma en una fuerza destructiva que puede dominar nuestras vidas. El apóstol Pedro aborda este tema en 2 de Pedro 2, 19, al decir que, prometiéndoles libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues el hombre es esclavo de aquello que lo domina. El pecado sexual promete libertad y placer, pero en realidad nos atrapa. Comienza con pequeñas concesiones, una mirada aquí, un pensamiento allá, pero rápidamente puede escalar a una obsesión que consume nuestros pensamientos, tiempo y energía. Antes de darnos cuenta, estamos atrapados en un ciclo de culpa, vergüenza y comportamiento compulsivo, incapaces de liberarnos por nuestra propia fuerza. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Sansón, que se relata en los capítulos 13 a 16 del libro de Jueces. Sansón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los filisteos. Tenía un propósito divino, una misión sagrada. Sin embargo, su debilidad por el pecado sexual lo desvió completamente de su camino.
Repetidamente, vemos a Sansón atraído por mujeres filisteas, desoyendo la voluntad de Dios y la de sus padres. Su historia ilustra los peligros del pecado sexual y cómo puede derribar incluso a los más fuertes entre nosotros. Sansón era un hombre dotado de fuerza sobrenatural, elegido por Dios desde el vientre de su madre para un propósito especial. Tenía todas las ventajas: fuerza física, un llamado divino y el favor de Dios. No obstante, su incapacidad para controlar sus deseos sexuales lo llevó a la ruina. Una y otra vez, hizo elecciones basadas en sus deseos carnales en lugar de en su misión divina. Se enamoró de una mujer filistea en Timna, ignorando el consejo de sus padres. Más tarde, visitó a una prostituta en Gaza y finalmente se enamoró de Dalila, quien lo traicionó. En estas situaciones, Sansón priorizó sus deseos sexuales por encima de su llamado divino, con consecuencias desastrosas. Antes de seguir, quiero preguntarte si te gusta nuestro contenido. Si es así, deja tu me gusta y comenta si nuestros videos han sido de bendición para ti. Ahora, regresando al tema del video, en Jueces 14:3, leemos que sus padres le preguntaron: ¿no hay ninguna mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo? ¿Tienes que ir a los filisteos incircuncisos para encontrar esposa? Pero Sansón respondió: consígueme a esa mujer, es la que me agrada. Este pasaje ilustra cómo Sansón estaba completamente dominado por sus deseos, incapaz de escuchar la voz de la razón o de Dios. Los padres de Sansón estaban preocupados por su elección. Comprendían los peligros de casarse fuera del pueblo de Dios, especialmente con una filistea que era enemiga de Israel. Su preocupación no era solo cultural, sino espiritual. Sabían que tal unión podría alejar a Sansón de Dios y de su llamado. Sin embargo, él estaba ciego a sus deseos. La frase "es la que me agrada" revela la superficialidad de su atracción. No estaba considerando la voluntad de Dios, el consejo de sus padres o las implicaciones a largo plazo de su decisión. Lo único que le importaba era su atracción física inmediata. Esta es una característica común del pecado sexual. Nos lleva a priorizar el placer momentáneo sobre la sabiduría a largo plazo, ignorando las posibles consecuencias devastadoras de nuestras acciones. El resultado de esta obsesión fue trágico. Sansón, el hombre que debía haber sido el libertador de Israel, terminó ciego, débil y encarcelado en una celda filistea. Su potencial fue desperdiciado y su misión quedó incompleta. Todo por su incapacidad de huir del pecado sexual. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. El pecado sexual puede desviarnos por completo del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La caída de Sansón no fue repentina. En cambio, comenzó con pequeñas concesiones y ligeros desvíos de su llamado, lo que finalmente lo llevó a su ruina total. Al final de su historia, Sansón se encuentra en una situación lamentable. En Jueces 16:21, se nos dice que los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo forzaron a girar un molino en prisión. El hombre poderoso que una vez fue Sansón, destinado a ser un símbolo de fuerza y liberación para Israel, se convirtió en un emblema de debilidad y esclavitud. Sus ojos, que tantas veces lo guiaron hacia el pecado al mirar a mujeres que no debía, fueron arrancados. Su fuerza sobrenatural, un don de Dios, fue sustituida por cadenas de bronce, y en lugar de guiar a Israel hacia la victoria, fue reducido a realizar el trabajo de un esclavo para los mismos enemigos que debía haber derrotado. Otra razón por la cual el pecado sexual es tan peligroso es su capacidad de distorsionar nuestro pensamiento y razonamiento. ¿Cuántas veces hemos oído historias de personas que abandonan cónyuges, hijos y responsabilidades por una aventura extramarital? ¿Cuántos líderes, pastores y figuras influyentes han caído en desgracia debido a escándalos sexuales? El pecado sexual puede nublar nuestro juicio, llevándonos a tomar decisiones que nunca consideraríamos en circunstancias normales. Esta distorsión del pensamiento es uno de los aspectos más insidiosos del pecado sexual, ya que afecta no solo nuestras acciones, sino también nuestra mente y nuestra capacidad de razonar con claridad. Proverbios 6:32 dice: «Pero el hombre que comete adulterio no tiene juicio.
Todo aquel que así procede se destruye a sí mismo. Este pasaje ilustra cómo el pecado sexual puede afectar nuestra capacidad para pensar racionalmente. Personas que normalmente son sensatas y responsables pueden encontrarse tomando decisiones completamente irracionales bajo la influencia del deseo sexual ilícito. Vemos ejemplos de esto en la vida de figuras bíblicas como David, quien arriesgó su reino y su relación con Dios por una noche con Betsabé, o Sansón, que repetidamente puso su vida en peligro por sus pasiones. Hoy en día, hay innumerables ejemplos de personas que sacrificaron carreras, familias y reputaciones por el pecado sexual. Esta distorsión del pensamiento no ocurre de la noche a la mañana. Generalmente comienza con pequeños compromisos y racionalizaciones. Nos decimos a nosotros mismos que no hay problema en mirar o que es solo una fantasía inofensiva. Sin embargo, estas pequeñas concesiones abren la puerta a mayores engaños, hasta que nos encontramos haciendo cosas que nunca imaginamos que haríamos. Por eso, la Biblia nos advierte con tanta firmeza a huir de la inmoralidad sexual. Este tipo de tentación puede derribar incluso a los más fuertes entre nosotros. No importa cuán espiritual seas o cuán fuerte sea tu fe, nadie es inmune a los efectos devastadores del pecado sexual. La única respuesta segura es huir. Esta advertencia no es exagerada ni alarmista. Está basada en una comprensión profunda de la naturaleza humana y del poder del pecado sexual. La Biblia está repleta de ejemplos de personas que subestimaron el poder de la tentación sexual y pagaron un alto precio por ello. Pensemos en David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien cayó en adulterio con Betsabé y luego cometió asesinato para encubrir su pecado. También está Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, cuyo corazón se desvió de Dios debido a sus numerosas esposas y concubinas. Incluso José, un modelo de integridad, entendió que la única respuesta segura a la tentación sexual era huir. Como se relata en Génesis 39:12, cuando ella lo agarró del manto y lo invitó a acostarse con ella, él huyó dejando el manto en su mano. José no se quedó a argumentar ni a resistir. Comprendió que la única forma de vencer la tentación era alejarse. Esta estrategia de sabiduría implica reconocer que, en situaciones de tentación sexual, nuestra propia fuerza de voluntad a menudo no es suficiente. Es fundamental crear una distancia física y emocional entre nosotros y la fuente de la tentación. Esto puede significar evitar ciertos lugares, situaciones o incluso relaciones que sabemos que nos hacen vulnerables. Puede incluir la instalación de filtros en nuestros dispositivos electrónicos o buscar rendición de cuentas con amigos de confianza. Huir de la inmoralidad sexual también implica cultivar un corazón y una mente puras. Jesús enseñó en Mateo 5:27 y 28, que aunque se ha dicho no cometerás adulterio, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Este pasaje revela que la batalla contra el pecado sexual comienza en nuestra mente y corazón. Huir de la inmoralidad significa estar alerta ante pensamientos y deseos impuros, capturándolos y sometiéndolos a Cristo antes de que se arraiguen y crezcan. Es un proceso continuo de renovación mental, tal como Pablo exhorta en Romanos 12:2. No se amolden al patrón de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto no implica que no podamos ser liberados y purificados a través de Jesucristo. Su poder es más que suficiente para liberarnos de cualquier pecado, incluido el sexual. Como se menciona en 1 de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, la sabiduría radica en huir al primer signo de tentación sexual, en lugar de probar nuestros límites. Esta verdad es fundamental para comprender la gracia y el poder de Dios. No importa cuán profundamente alguien haya caído en el pecado sexual, siempre hay esperanza de redención y restauración en Cristo. La historia de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8 es un poderoso ejemplo de esto. Cuando todos estaban listos para condenarla, Jesús ofreció perdón y una nueva oportunidad, diciéndole: «Yo tampoco te condeno. Ahora vete y abandona tu vida de pecado». Este es el corazón del Evangelio.
A través de Cristo, podemos ser perdonados, purificados y capacitados para vivir en santidad. Sin embargo, es crucial entender que esta gracia no es una licencia para pecar o jugar con la tentación. Pablo lo deja claro en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? La gracia de Dios nos libera del poder del pecado, pero también nos llama a una vida de santidad. Por eso la instrucción de huir de la inmoralidad sexual es tan importante. Reconoce nuestra vulnerabilidad al pecado y el poder de Dios para liberarnos. No huimos porque no confiamos en el poder de Dios para sostenernos, sino porque respetamos el poder del pecado para engañarnos y valoramos la libertad que Cristo adquirió para nosotros a un precio tan alto. Otro aspecto crucial a considerar es que el pecado sexual nos separa de Dios. En Romanos 6, 23, Pablo nos dice que el salario del pecado es muerte. Esa muerte no es solo física, sino también espiritual. Representa la separación de Dios. Cuando nos involucramos activamente en el pecado, nos alejamos de Dios, y si nos alejamos de Él, estamos caminando hacia la muerte espiritual. Esta sombría realidad es una de las razones más contundentes para huir de la inmoralidad sexual. El pecado, por su naturaleza, establece una barrera entre nosotros y Dios. Isaías 59, 2 lo expresa de manera clara. Pero sus maldades los separaron de su Dios. Sus pecados han escondido de ustedes su rostro y por eso no los escuchará. El pecado sexual en particular posee un poder único para alejarnos de Dios, tal vez porque involucra una intimidad que debería reservarse para el contexto sagrado del matrimonio, el cual refleja la relación entre Cristo y la Iglesia, como se menciona en Efesios 5, 31 y 32. Cuando profanamos esa intimidad mediante el pecado sexual, estamos rechazando el diseño divino y eligiendo nuestros propios caminos en lugar de seguir los de Él. Esta separación de Dios no es un simple concepto teológico. Tiene consecuencias prácticas y emocionales en nuestras vidas. Puede manifestarse como una sensación de lejanía de Dios, una incapacidad para escuchar su voz o sentir su presencia. Esto puede llevarnos a evitar la oración y la lectura de la Biblia, atrapados en la culpa y la vergüenza. Con el tiempo, podríamos llegar a dudar del amor de Dios hacia nosotros o de la realidad de nuestra salvación. Es un estado espiritual peligroso y doloroso, y es precisamente por esto que Dios, en su amor, nos advierte de manera tan contundente contra el pecado sexual. Reflexionemos sobre esto. ¿Vale la pena intercambiar unos momentos de placer por una eternidad de dolor? ¿Es justificable sacrificar nuestra relación eterna con Dios por unas relaciones pasajeras? La respuesta es evidente. No. No hay estado más elevado, satisfactorio o pleno que estar en la presencia de Dios. ¿Por qué cambiaríamos eso por algo tan efímero y en última instancia insatisfactorio? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos al enfrentar la tentación sexual. Es fácil perder de vista la perspectiva a largo plazo en momentos de tentación, centrándonos solo en el placer inmediato e ignorando las repercusiones. La Biblia nos llama a adoptar una perspectiva eterna. En 2 Corintios 4, 18, Pablo nos exhorta: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. El pecado sexual ofrece un placer momentáneo, pero es efímero. Por otro lado, nuestra relación con Dios es eterna. Al considerar las cosas desde esta perspectiva, la elección se vuelve evidente. Hebreos 11, 25 habla de Moisés, quien eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, en lugar de disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Moisés comprendió que los placeres del pecado son temporales, mientras que las recompensas de la obediencia a Dios son eternas. De la misma manera, debemos cultivar esta perspectiva eterna en nuestra lucha contra el pecado sexual. Necesitamos recordar constantemente el valor incomparable de nuestra relación con Dios y la alegría duradera que proviene de vivir en obediencia a Él. Como David expresó en el Salmo 16, 11, «Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de dicha eterna a tu derecha». Esta es la verdad que debemos grabar en nuestros corazones.
Ningún placer terrenal, por intenso que sea, puede compararse con la alegría de estar en la presencia de Dios. Por ello, somos llamados a despojarnos de los pecados de la carne y abrazar una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida de pureza y obediencia a la palabra de Dios. Como Pablo nos exhorta en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este versículo nos proporciona una estrategia poderosa para vencer el pecado sexual: vivir por el Espíritu. No se trata solo de fuerza de voluntad o de seguir un conjunto de reglas, sino de cultivar una relación profunda y continua con el Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe nuestros pensamientos, deseos y acciones. Al vivir guiados por el Espíritu, nuestros deseos empiezan a alinearse con los de Dios. Las cosas que antes nos atraían pierden su influencia a medida que disfrutamos la alegría de caminar con Él. Pablo profundiza en esto en Gálatas 5:22, al decir que el fruto del Espíritu incluye amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es importante notar que el dominio propio, es decir, la capacidad de controlar nuestros impulsos, es un fruto del Espíritu. Esto implica que, al permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros, adquirimos la fuerza necesaria para resistir la tentación sexual y vivir en pureza. Sin embargo, vivir por el Espíritu no ocurre automáticamente. Requiere una decisión consciente de nuestra parte. Debemos cultivar diariamente nuestra relación con Dios mediante la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia. Es esencial someternos a sus deseos, confiando en que sus caminos son mejores que los nuestros, como se menciona en Romanos 8:13. Porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por medio del Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Otro aspecto del pecado sexual que lo hace particularmente peligroso es que abre puertas espirituales hacia otros. Muchas veces, ignoramos lo que hay detrás de esas puertas. Cuando caemos en el pecado sexual, no solo fallamos contra nuestro propio cuerpo, como dice Pablo, sino que también se generan conexiones espirituales. En 1 Corintios 6, él menciona que unirse a una prostituta es convertirse en un solo cuerpo con ella, subrayando que la unión sexual crea un vínculo espiritual, sin importar el contexto. Esta realidad del sexo es parte del diseño original de Dios, que en el contexto del matrimonio es algo hermoso y sagrado. Pero fuera de ese contexto, puede resultar en consecuencias espirituales negativas, incluyendo vínculos no saludables o destructivos. En casos extremos, incluso puede abrir la puerta a influencias demoníacas en nuestras vidas. Por ello, Pablo advierte en 2 Corintios 6:14 sobre unirse en yugo desigual con los incrédulos. Aunque este versículo se aplica a menudo al matrimonio, el principio se extiende a cualquier forma de intimidad sexual. Al unirse a alguien que no comparte nuestra fe, nos colocamos en una posición de vulnerabilidad espiritual. La sexualidad es intrínsecamente espiritual, diseñada por Dios para crear un lazo entre marido y mujer. En Génesis 2:24, se establece que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su esposa, y serán una sola carne.